Propuesta del candidato presidencial de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, a Hugo Chávez. Capriles habló de la firma de un acuerdo electoral en el que los dos aspirantes a la jefatura del Estado se comprometan a respetar el resultado de las elecciones del próximo 7 de octubre, además de regular la propaganda y el acceso a recintos públicos. El lunes la oposición denunciaba una cobertura desproporcionada de los medios de comunicación a los actos de campaña del oficialismo y aseguró que Chávez gozó de 7 horas de cobertura a medios oficiales, mientras que Capriles obtenía solo 11 minutos. La iniciativa del aspirante a la presidencia de Venezuela por la Mesa de la Unidad Democrática pretende emular el pacto de civilidad alcanzado por los 4 candidatos en México antes de los comicios del domingo pasado. En una entrevista, Enrique Capriles Radonsky propuso la firma de un acuerdo electoral. Según el aspirante opositor, el pacto tendría varios puntos y no solamente el reconocimiento de los resultados de las elecciones del 7 de octubre, como lo han sugerido los seguidores del presidente Hugo Chávez. El convenio que plantea Capriles cobija que ambos candidatos se comprometen a tener 3 minutos en televisión. Evitarán además el saboteo en la campaña y utilizarán de manera equitativa espacios públicos como el Teatro Teresa Carreño o el Poliedro de Caracas. El político asegura que la iniciativa honra el reglamento electoral y eleva el nivel de respeto en los actos proselitistas. El lunes, la oposición venezolana denunció una cobertura desproporcionada por parte de los medios de comunicación a los actos públicos de Chávez, quien aspira a ser nuevamente reelegido. En respuesta, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela calificó de llorones a los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática. NTN 24 debate esta noticia. Establecemos contacto directo en Caracas, Venezuela, con Diego Arria, ex candidato presidencial y miembro de la Mesa de la Unidad Democrática. Señor Arria, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en NTN 24 para todo el continente americano. Buenas noches. Gracias, Héctor Lleva, por tenerme. Muy amable, gracias. ¿Qué tan factible ve usted que el chavismo, que el presidente Chávez acceda a firmar un acuerdo como el que propone Enrique Capriles, si ya Diosdado Cabello se pronunció y dijo que la Mesa de Unidad era una partida de llorones de oficio? Bueno, la verdad es que es una cosa que hay que recordarle a nuestra audiencia. La elección que Chávez perdió en el 2007 no solamente la calificó de una manera grosera, sino que se demoró muchísimo para reconocerla. Nosotros hemos siempre reconocido, en mi criterio, a veces prematuramente, anticipadamente y sin justificación, resultados electorales. Lo que acontece es que jamás el presidente de la República va a suscribir algo cuando tienen el control del sistema electoral, que no es un árbitro, es el Ministerio de Elecciones, que incluso se niega a regimentar lo que nosotros llamamos las cadenas televisivas y radiales. Venezuela es un país tomado completamente por el gobierno, no solo los poderes, sino los medios de comunicación. Lo único que falta en nuestro sistema de televisión pública es que cuando van las noticias al tiempo comiencen diciendo que es una mañana antiimperialista, revolucionaria, o que es una tarde chavista o una tarde bolivariana. Es lo único. Del resto, todos los programas de televisión y de radio, más aún, el presidente ahora ha agarrado sus intervenciones de saludo a las Fuerzas Armadas para desnaturalizarlas. Esta tarde solamente oía un almirante que se llama Viera presentándose y decía, aquí estamos 2.000 efectivos, socialistas, revolucionarios, chavistas, etc. Es una toma completa del sistema de comunicación en Venezuela por el régimen. Señor Arria, lo estamos escuchando, por lo que entendemos entonces el señor Capriles ha hecho una petición que según usted el presidente Chávez no va a seguir, va a caer en saco roto y va a seguir habiendo esa desventaja hasta el próximo mes de octubre que sean las elecciones. No tengo la menor duda, incluso por ejemplo, nuestro candidato de la Unidad Nacional, Capriles, ha planteado un debate con el jefe del Estado. Entonces el jefe del Estado dice, yo no discuto con personas que no representan a nada. No, lo que pasa es que no debate porque no tiene, Chávez no ha debatido con nadie en 14 años, no interactúa con nadie, no está preparado. Yo he dicho
que la única manera que Chávez debatiría con Capriles sería con un moderador cubano en Fuerte Tiuna, que es el centro de nuestras Fuerzas Armadas, y tendrían a Capriles amarrado y amordazado para que hablara 1 minuto y Chávez 50 minutos. Jamás negociará, jamás firmará un convenio, y nosotros tenemos que imponer la voluntad popular para hacer posible que realmente no solo ganemos las elecciones, sino que podamos realmente gobernar. Señor Arria, si la ventaja del presidente Chávez es de semejante tamaño, si el abuso de los otros poderes del Estado y su control absoluto es tal como usted lo describe, ¿para qué tomar la decisión de embargar el Tribunal Supremo a Globovisión, que es de las pocas voces independientes que quedan? Es que definitivamente ni un solo resquicio le puede quedar a la oposición para poder competir. Fíjese algo, realmente los propietarios, los trabajadores de Globovisión han hecho un gran esfuerzo para que no quedar fuera el aire, el último, como dice muy bien, ventana para poder opinar. Si realmente el señor Chávez tuviera semejante ventaja, que por supuesto no es cierta, no tendrían que estar haciendo este tipo de actos abusivos, como es, por ejemplo, intentar liquidar a Globovisión. No, ellos están sumamente alarmados, no solamente ellos. Venezuela es un gobierno militar, es una cosa muy importante recordar. Los principales militares al entorno del jefe del Estado están indiciados por una serie de delitos terribles, como por ejemplo narcotráfico, lavado de dinero. Ellos están sumamente alarmados de las consecuencias penales, judiciales que podrán tener en el futuro por las consecuencias de una derrota en el 7 de octubre. Y ellos entonces cada vez se pliegan mucho más y se subordinan al jefe del Estado. Lo que yo oí hoy en la parada militar, anteayer, el jefe de Estado refiriéndose en Carabobo a lo que significa que las Fuerzas Armadas nuestras son chavistas, antirrevolucionarias, imperialistas, es la única Fuerza Armada de un país que se llama democrático, que se comporta de una manera tan desvergonzada. Y evidentemente estamos enfrentados a un desafío monumental que va a requerir una monumental voluntad y compromiso de los venezolanos, que no podemos seguir en un estado de negación, de que no estamos ante un proceso electoral simplemente, estamos ante un proceso en el cual la otra parte la enfrenta de una manera no limpia. Señor Arria, yo sí quería cambiarle un poquito de tema para ir con lo que ha sido noticia del día de hoy en Venezuela, ese vídeo donde supuestamente se vería al canciller Nicolás Maduro reuniéndose con unos militares en Paraguay justo antes de la salida del ya expresidente de Paraguay, Fernando Lugo. ¿Qué opinión le merece? Bueno, aquí por lo menos hay un video. Realmente Venezuela, este régimen no tiene limitaciones para actuar fuera de nuestro territorio de manera subversiva. Lo que se estaría planteando hoy era una insurrección militar mientras el proceso de discusión del caso del presidente Lugo se debatía en la Cámara de Diputados y el Senado. El régimen venezolano es celoso cuando se habla de nuestros problemas, pero no tiene ningún empacho en intervenir. Eso recuerda. El presidente Chávez una vez llamó directamente a un general colombiano durante la presidencia del presidente Uribe, cosa que rechazó lógicamente Uribe. En cuantos otros países lo hemos hecho de una manera subversiva, lamentablemente no todos han sido filmados como este incidente. Yo vi las declaraciones de la fiscal, vi muy sobrias, muy sopesadas, y yo creo que de manera muy responsable. Esto es algo que debe haber impactado mucho al secretario general Insulza durante su visita, y tendrá sus repercusiones en la manera como el sistema interamericano van a evaluar el caso de Paraguay, donde la mayoría absoluta realmente de la Cámara de Diputados y de Senadores decidieron dimitir al presidente Lugo. Diego Arria, ex candidato presidencial, miembro de la Mesa de Unidad Democrática, MUD, mil gracias por acompañarnos. Tendremos tiempo de seguir en detalle todos los incidentes de las elecciones en Venezuela y además de este comportamiento internacional del gobierno de Hugo Chávez. Muy amable.